Hola canal, mi nombre es Mateo y esta es mi historia. La viví cuando trabajaba como migrante indocumentado en Texas, haciendo entregas nocturnas con un camión pequeño que me rentaban barato porque, según decían, nadie quería ese vehículo después de lo que pasó. Nunca pregunté qué significaba eso. Uno, cuando es migrante, aprende a no hacer preguntas. Acepté el trabajo porque lo necesitaba. Pero esa decisión me llevó a vivir algo tan perturbador que todavía no puedo dormir bien. Y lo peor es que lo que ocurrió tiene una explicación real. Ese camión había sido una tumba rodante antes de llegar a mis manos. Salí desde las afueras de McAllen cerca de las 11 de la noche. Tenía que recoger equipo agrícola en un rancho abandonado y llevarlo a un pequeño depósito rural. La carretera era estrecha y solitaria. El camión iba vacío y cada vibración se sentía más fuerte de lo normal. Manejé cerca de 1 hora sin ver un solo carro. Ni una luz. Ni un animal. Solo desierto, matorrales y el cielo completamente negro. Entonces vi a un hombre caminando por la orilla. Era sumamente delgado, con la ropa desgarrada y los pies descalzos, llenos de tierra. Caminaba inclinado, arrastrando los pies como si le doliera cada paso. Lo pasé despacio, aunque evité mirarlo directamente, pero el retrovisor me mostró algo imposible de ignorar. Levantó la cabeza y sus ojos estaban hundidos, opacos, sin vida. Me dije que debía ser un migrante perdido. Pero unos minutos después, lo vi otra vez. Exactamente igual. Misma ropa, mismas heridas, mismo paso arrastrado. Era él repitiéndose en la carretera. Me sudaron las manos. Apreté el volante. No había caminos paralelos, ni veredas, ni forma de que hubiera llegado antes que yo. Era como si la carretera lo devolviera una y otra vez. Fue entonces cuando escuché 3 golpes en la caja del camión. Golpes claros, secos, perfectamente sincronizados, como si alguien hubiera usado ambas manos para golpear el metal. Me enderecé en el asiento. Luego vino la voz. «Ábreme». Sonó ahogada, profunda, como si la garganta de quien hablaba estuviera lastimada. «Ábreme, no podemos respirar». El aire dentro de la cabina se volvió helado. Mi respiración se volvió pesada. Y antes de que pudiera reaccionar, comenzaron los rasguños. Uñas arañando la lámina desde dentro. Se movían rápido, frenético, como si varias personas estuvieran rascando desesperadamente. El sonido recorrió toda la estructura del camión, desde el fondo hasta la puerta. Tuve que orillarme porque sentí que me mareaba. Apagué el motor y bajé con la linterna temblando en mi mano. El silencio afuera era tan profundo que me dolían los oídos. Caminé hacia la parte trasera del camión. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos. Arrastrados. Me giré lentamente. El hombre de la carretera venía hacia mí. Pero no estaba solo. Detrás de él venían una mujer joven con los brazos cubiertos de heridas y un niño muy delgado, casi esquelético. Tenían los ojos hundidos, la piel reseca y la ropa desgarrada. No me miraron. Todos caminaban directo hacia la caja del camión, como si yo no existiera. Se detuvieron frente a la puerta. La mujer levantó sus manos lastimadas y las apoyó sobre la lámina. Sus dedos estaban mutilados, algunos sin uñas. El hombre hizo lo mismo. El niño respiraba con dificultad, jadeando como si el aire se le escapara. El hombre habló. Nos dejaron encerrados. La mujer susurró. Golpeamos, gritamos, nadie abrió. El niño apoyó ambas manos en el metal. Queremos entrar. En ese mismo instante la caja se abultó desde adentro. Primero fue una mano marcándose claramente en la lámina, empujando hacia afuera con fuerza. Luego otra. Luego decenas. Manos de adultos, manos de niños, algunas más grandes, otras pequeñas, todas deformándose en el metal como si intentaran salir otra vez. El sonido de los golpes regresó con más intensidad. La puerta vibraba, como si estuviera a punto de romperse. Los rasguños recorrían toda la superficie. Retrocedí con las piernas débiles. La mujer levantó la cabeza y vi marcas profundas en su cuello, como si hubiera intentado levantarlo para respirar en sus últimos segundos. Morimos, aquí,
dijo. El hombre añadió. Queremos aire. El niño abrió la boca como si intentara inhalar, pero no entraba nada. Abraham. Sentí que la vista se me nublaba. Corrí hacia la cabina, me subí y cerré con seguro. Mis manos temblaban tanto que casi no pude girar la llave. Cuando el motor por fin respondió, aceleré con toda la fuerza que pude. Los golpes siguieron. Las voces también. Golpes contra la lámina del camión. Susurros pidiendo aire. Jadeos ahogados. Por más de 5 kilómetros, sentí que llevaba a un grupo entero desesperado por salir. Pero de pronto todo se detuvo. El silencio regresó. La caja quedó inmóvil. El aire dentro de la cabina volvió a la temperatura normal. Cuando llegué al depósito, pedí que revisaran la caja. La abrieron. No había nada. Ni golpes. Ni rasguños. Ni marcas. El metal estaba intacto. La resolución llegó cuando un técnico viejo me tomó del brazo y me dijo: ese camión fue usado hace años para mover migrantes. El chofer los abandonó cuando vio un retén. Cuando lo encontraron 3 días después, todos estaban muertos. Habían golpeado la lámina hasta romperse los dedos. Se arrancaron las uñas. Murieron buscando aire. Y desde entonces, todos los que manejan este camión de noche ven lo mismo. Caminan por la orilla. Se repiten. Golpean. Piden entrar. No descansan. Desde esa noche, cada vez que escucho un golpe contra una puerta metálica, me quedo quieto. Porque sé que no siempre es alguien vivo. A veces son ellos, repitiendo la muerte que nunca pudieron evitar. Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. La viví cuando trabajaba como migrante indocumentado en California, manejando un tráiler viejo para una empresa que aprovechaba que yo no tenía documentos. Yo aceptaba las rutas más largas y peligrosas porque pagaban un poco más, sobre todo las nocturnas. No sabía que en una de esas carreteras iba a encontrar algo que no tenía explicación. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos, pero que seguía moviéndose en la oscuridad, repitiendo los últimos momentos de una muerte que quedó atrapada en metal. Aquella noche me tocó manejar por la carretera estatal 152, entre Los Baños y Gilroy. Una ruta conocida por accidentes, neblina y tramos donde no se ve absolutamente nada. Salí cerca de medianoche con el tráiler vacío. El clima estaba frío, pero dentro de la cabina se sentía mucho peor, como si alguien respirara aire helado junto a mí. Encendí la radio, pero solo había estática. A los pocos minutos la apagué porque parecía que entre el ruido había voces, palabras ahogadas que no lograba entender. A unos 30 minutos del recorrido lo vi. Un muchacho caminando por la orilla. Estaba extremadamente delgado, con ropa sucia y los pies descalzos. Llevaba la cabeza agachada y los brazos colgando a los costados. Pasé junto a él sin bajar la velocidad, tratando de no mirarlo, pero el retrovisor me mostró un detalle que me heló la sangre. Levantó la cabeza, y sus ojos estaban hundidos, secos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Intenté no pensar en eso, pero unos kilómetros más adelante lo vi otra vez. Exactamente igual. Misma ropa, misma postura, mismo ritmo de pasos arrastrados. No había caminos alternos. No había forma de que me hubiera alcanzado. Era él, repetido en la carretera. Sentí un vacío en el estómago. Ahí fue cuando comenzaron los golpes en la caja del tráiler. 3 golpes fuertes, precisos, como si alguien usara ambas manos para golpear la lámina desde dentro. Me enderecé en el asiento, temblando. La caja estaba completamente vacía, yo mismo la había revisado antes de salir. Pero esos golpes eran totalmente humanos, desesperados. Luego escuché la voz. Ábreme. Era una voz desgarrada, como si la garganta del que hablaba estuviera rota. Ábreme, no puedo respirar. El aire dentro de la cabina se volvió tan frío que mi aliento se volvió visible. Y los rasguños empezaron a recorrer la lámina. Uñas arañando metal desde adentro, moviéndose rápido, frenético, como si varias personas estuvieran intentando salir. El sonido me hizo sentir náuseas.
Las manos me temblaban en el volante. Los golpes regresaron, más fuertes, haciendo vibrar el remolque completo. Me orillé porque sentí que podía perder el control. Apagué el motor. El silencio afuera era tan profundo que dolía. Bajé con la linterna, respirando con dificultad. Al acercarme a la parte trasera del tráiler, escuché pasos en la grava. Pasos lentos, arrastrados. Me giré. El muchacho de la carretera venía hacia mí. Pero no estaba solo. Detrás de él caminaba una mujer con las manos lastimadas, llenas de heridas profundas, y un hombre mayor con el cuello inclinado hacia un lado como si lo tuviera fracturado. Todos tenían la mirada fija en la caja del tráiler. No me vieron. Ni siquiera parecían notar mi existencia. Se detuvieron frente a la puerta. La mujer levantó sus manos heridas y las apoyó en el metal. Los dedos estaban torcidos, algunos sin uñas. El hombre mayor respiró con un sonido irregular, como si estuviera reviviendo su último intento por tomar aire. El muchacho habló sin levantar el rostro. Nos dejaron encerrados. La mujer añadió con una voz rota. Gritamos, golpeamos, nadie abrió. El hombre mayor tocó la lámina con ambas manos. Queremos entrar. La caja comenzó a abultarse desde adentro. Primero apareció la marca de una mano. Luego otra. Luego decenas. Manos de diferentes tamaños emergían desde el metal, empujando con desesperación. La puerta vibraba. Parecía a punto de romperse. Los golpes se intensificaron dentro, mezclados con jadeos que parecían de alguien que se estaba asfixiando. Retrocedí aterrado. La mujer levantó la cabeza y vi líneas profundas en su cuello, como si hubiera intentado jalar aire con desesperación. Morimos, aquí, dijo. El muchacho extendió la mano hacia la puerta del tráiler. Abraham, queremos aire. Di media vuelta y corrí hacia la cabina. Cerré con seguro, temblando tanto que me costó encender el motor. Cuando por fin respondió, aceleré sin mirar los espejos. Las voces me siguieron. Los golpes también. Durante varios kilómetros escuché respiraciones rotas, susurros agónicos, golpes fuertes contra la lámina. Era como si llevara a los muertos encima, pegados al camión, exigiendo que los dejara entrar. Al acercarme al tramo iluminado de un pequeño poblado, todo cesó. Los golpes. Las voces. La vibración. Todo desapareció. En el depósito, les pedí que revisaran la caja. La abrieron. No había absolutamente nada. Ni marcas. Ni abolladuras. Ni rasguños. El metal estaba intacto. La resolución llegó cuando un mecánico viejo me escuchó contar lo ocurrido. Se puso serio. Me dijo que ese mismo tráiler había sido usado hace años por un coyote para trasladar migrantes. El chofer los dejó encerrados antes de un retén y huyó. Cuando las autoridades encontraron el camión, todos estaban muertos. Habían golpeado la lámina con tanta fuerza que algunos se fracturaron los dedos. Otros murieron recargados contra la puerta intentando respirar. Las uñas de varios estaban incrustadas en el metal. Me dijo. Quienes manejan este tráiler de noche ven lo mismo. Caminan. Se repiten. Golpean. Quieren entrar. No descansan. Repiten su agonía una y otra vez. Desde esa noche, cada vez que escucho un golpe en metal, no respondo. El sonido es demasiado parecido al que escuché esa madrugada. Y sé que no siempre proviene de los vivos. Hola canal, mi nombre es Elías y esta es mi historia. La viví cuando trabajaba como migrante indocumentado en Arizona, haciendo entregas nocturnas con un camión pequeño que la empresa me pagaba por debajo de la mesa. No tenía papeles, no tenía seguro, y lo único que tenía claro era que mientras trabajara de noche, nadie me molestaría. Pero esa ruta me enseñó que lo que aparece en las carreteras no siempre son personas, ni sombras, ni fantasmas. A veces lo que aparece son cosas que imitan la vida, aunque nunca la hayan tenido. Esa madrugada me tocó cruzar un tramo de la US 191 cerca de las montañas. El clima era seco, pero el aire estaba tan frío que parecía que la noche misma respiraba encima de mí.
Avancé por casi una hora sin ver ni un carro, ni una luz, ni un poste. Solo el desierto extendiéndose como un océano de tierra oscura. En un punto, la carretera hacía una curva amplia rodeada de formaciones rocosas. Ahí vi algo que nunca había visto en mi vida. Una mujer parada justo al borde del camino. Al principio pensé que era una migrante perdida. Estaba muy quieta, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Llevaba un vestido largo, desgarrado en la parte baja, como si hubiera caminado horas entre arbustos y piedras. Manejé despacio para no asustarla, pero al pasar junto a ella sentí un vacío en el estómago. La mujer no respiraba. Su pecho no subía ni bajaba. Y lo peor, sus pies no tocaban el suelo por completo. Parecía suspendida por unos centímetros. No quise mirar atrás, pero lo hice. Y al verla desde el retrovisor, su cabeza giró. No el cuerpo. Solo la cabeza. Lenta, rígida, como si no tuviera músculos, solo bisagras viejas. Su rostro estaba pálido y sus ojos completamente negros, sin pupila ni brillo. Pegué un salto en el asiento. Aceleré sin pensarlo. Pero 1 kilómetro más adelante, ella volvió a aparecer. Ahora estaba al centro del camino, de frente, con los brazos colgando como si fueran de trapo. Frené de golpe. No sabía si era real o una visión. La mujer, sin moverse ni 1 milímetro, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estudiara mi reacción. Esa inclinación no era humana. Era un ángulo imposible. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Cuando bajé la mirada por un segundo, ella desapareció. Encendí las luces altas. Revisé los costados. Nada. El camión temblaba por la vibración del motor. Me dije que debía seguir avanzando, pero en cuanto empecé a acelerar, la radio, que estaba apagada, se encendió sola. No salió música, ni estática. Salió una grabación. Una voz femenina repitiendo palabras en un español extraño, antiguo, casi murmuradas. Era un idioma que reconocía pero que no podía entender del todo. Sonaba a plegaria o advertencia. Subí el volumen por instinto, intentando escuchar mejor. La voz repetía una frase, pero no lograba descifrarla. De repente la voz se interrumpió y, por unos segundos, solo se escuchó una respiración forzada, como si alguien respirara demasiado cerca del micrófono. Una respiración pegajosa, húmeda. Apagué la radio. Pero el ruido continuó desde los altavoces aún apagados. Me quedé paralizado. Y en ese momento la vi de nuevo. Apareció al lado del camión, moviéndose igual que el reflejo de un vidrio roto. Como si diera pasos imposibles, teleportándose de un punto a otro mientras yo avanzaba. Su cabeza seguía inclinada y sus ojos negros no pestañeaban. Lo peor era que se acercaba sin mover las piernas de forma natural. Más bien se deslizaba. Apreté el acelerador, pero ella se mantenía a la par del camión. De pronto, el motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El tablero marcó errores que jamás había visto. Todo fallaba al mismo tiempo, como si una energía externa estuviera drenando el vehículo desde dentro. Me orillé y apagué el motor. El silencio fue tan absoluto que sentí que el desierto estaba escuchando. La mujer se quedó quieta frente al camión. Ya no flotaba. Ahora sí sus pies tocaban el suelo, pero estaban torcidos, como si fueran de alguien que se rompió los huesos al caer de muy alto. Tomé la linterna. No quería bajar. Pero la mujer hizo algo que me obligó. Extendió el brazo. No lo levantó. Lo extendió como si el hueso del hombro se desgarrara al hacerlo. Sus dedos señalaban un punto detrás de mí, el asiento del copiloto. Subí la linterna y apunté hacia la ventana. Ahí había una cara pegada al cristal. No era la de la mujer. Era la cara de un hombre mayor, con la piel grisácea y la boca abierta como si gritara sin sonido. Sus ojos estaban tan hundidos que casi parecían dos agujeros. Cuando acerqué la luz, su cabeza se movió bruscamente hacia un lado, de la misma manera mecánica que la de la mujer. No gritó. No habló. Solo abrió la boca más y más, hasta que la mandíbula se dislocó.
luego desapareció en un parpadeo. El motor se encendió solo. Mi corazón casi se me sale del pecho. El camión rugió como si alguien hubiera pisado el acelerador desde adentro. Subí de un salto, cerré con seguro y giré el volante con tanto miedo que casi me salgo de la carretera. Avancé sin mirar atrás. La radio volvió a encenderse, pero esta vez no había voz. Solo un silencio tan profundo que sonaba como si estuviera metido dentro de una cueva. Cada kilómetro que recorría sentía que algo más me acompañaba dentro de la cabina. Al llegar al depósito, me encontré con dos mecánicos. Me vieron pálido, temblando, y uno de ellos, un hombre viejo, me preguntó qué había visto. Le conté todo. No se sorprendió. Me dijo que hacía varios años, unos migrantes habían intentado cruzar por ese tramo de la carretera siguiendo a una guía que resultó falsa. Se perdieron en el desierto. Algunos murieron deshidratados. Otros se despeñaron. Y algunas personas que vivían cerca reportaron haber visto figuras sin sombra rondando el camino durante semanas. Dijo que la mujer que vi se parecía a una migrante que encontraron sin vida entre las rocas, con el cuello roto y los ojos ennegrecidos por la descomposición. Pero lo que más me heló fue lo último que dijo. La gente cree que esos que murieron ahí no regresaron como fantasmas. Regresaron convertidos en algo que solo imita lo que fueron. No son almas. Son imitaciones. Copias rotas del último instante de su vida. Y cuando encuentran un vehículo vacío, intentan interactuar, aunque no sepan que ya no son humanos. Desde aquella noche no volví a manejar de noche en esa carretera. Cada vez que veo una figura quieta al borde del camino, no bajo la velocidad. Acelero. Porque entendí que algunas apariciones no te piden ayuda, solo te imitan. Y si les permites acercarse demasiado, tal vez tomen algo de ti para seguir completando la copia. Hola canal, mi nombre es Simón y esta es mi historia. Una que nunca pensé contar porque todavía me cuesta creer que fue real. Yo trabajaba como migrante indocumentado en Utah, haciendo entregas nocturnas con una camioneta vieja que apenas aguantaba las subidas de montaña. No tenía papeles, así que aceptaba cualquier turno que nadie quería. Eso me obligó a recorrer carreteras que parecían olvidadas, caminos donde solo pasaban animales, y algo más. Algo que descubrí en una ruta que jamás volví a tocar. Esa noche manejaba por la UT-24, un tramo entre cañones rojos y cerros que de día se ven hermosos, pero que de noche se sienten como paredes vivas esperando tragarte. Salí cerca de medianoche del pequeño pueblo donde vivía, rumbo a un rancho que quedaba a casi 2 horas. La carretera era recta, silenciosa, sin señal de celular. El aire estaba seco y la temperatura descendía a una velocidad extraña, como si alguien estuviera drenando el calor de la cabina. No le di importancia. Estaba acostumbrado a noches pesadas. Pero lo que ocurrió después no podía explicarse con clima, cansancio o imaginación. A la media hora de manejar, vi una luz en el costado derecho del camino. Parpadeante. Blanca. Pensé que era un ciclista con lámpara. Cuando me acerqué, vi que no era una persona. Era una especie de farol antiguo, suspendido a unos metros del suelo, moviéndose de arriba a abajo como si alguien invisible lo estuviera sosteniendo. Frené un poco por instinto. El farol se detuvo, flotó en el aire y luego se desplazó hacia el camino. No se cayó. No osciló. Se movió como si tuviera voluntad propia. Pasó frente al camión, cruzó al otro lado de la carretera y desapareció entre las rocas. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que bajar la velocidad. Pensé en regresarme, pero la carretera en esa zona no permite giros fáciles. Seguí adelante, con el corazón golpeando el pecho. Unos minutos después, algo más apareció. No era un farol. Era una figura humana, o eso parecía. Estaba parada en medio de la carretera. Tenía un cuerpo largo, demasiado delgado, cubierto por una especie de manta tejida con hilos de colores apagados. La manta colgaba de sus hombros y arrastraba en el suelo. Su rostro estaba oculto por completo, como si llevara una capucha sin forma. No se movía. No respiraba. Parecía una estatua abandonada en medio del asfalto.
Frené a unos metros. No me atreví a tocar el claxon. Algo dentro de mí sabía que no debía provocarlo. Encendí las luces altas y ahí fue donde me di cuenta de que no era una persona. Debajo de la manta no había piernas visibles. No tocaba el suelo. Flotaba a unos centímetros. Y sus manos, 2 manos larguísimas y huesudas, colgaban a los costados. Los dedos eran tan delgados que parecían ramitas secas. Retrocedí el camión poco a poco. La figura, sin mover el cuerpo, levantó una mano. No apuntó hacia mí. No hizo gesto alguno. Solo levantó la mano como alguien que escucha algo distante y quiere guardar silencio. La manta comenzó a moverse como si una brisa inexistente soplara debajo. Y aunque jamás vi una cara, sentí que me miraba directamente, como si supiera quién era, de dónde venía y por qué estaba ahí. No pude soportarlo. Me di la vuelta en el primer espacio posible, casi chocando contra las rocas. Regresé al camino original, acelerando como si tuviera al diablo encima. Pero la carretera no era la misma. Lo noté cuando, al pasar por un tramo recto, la radio, que estaba apagada, encendió sola con un sonido de voces superpuestas, como si varias personas hablaran en un idioma que no entendía. No eran voces humanas. Algunas eran demasiado graves, otras demasiado agudas, casi como chillidos. Cambiaban de tono de un segundo a otro. Subí el volumen sin querer y por un momento escuché palabras en español, pero dichas de forma extraña, como si la garganta de quien hablaba estuviera lastimada. No sigas. Atrás, atrás. El tablero parpadeó. Las luces del camión se hicieron débiles. Y de pronto, el paisaje cambió. No sé cómo explicarlo, pero la carretera frente a mí parecía repetirse. Pasaba por la misma roca, el mismo poste viejo, la misma curva. 3 veces. 4 veces. Era como si estuviera atrapado en un bucle, manejando sin avanzar. Mis manos sudaban. El volante parecía resbalar entre mis dedos. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Entonces lo vi otra vez. El farol. Flotando en la orilla del camino. Oscilando lentamente. Pero esta vez, detrás del farol había algo más. Siluetas. Varias. Personas con mantas similares a la primera figura, todas inmóviles, observando. No caminaban. No respiraban. No hacían ruido. Solo estaban ahí, alineadas como si me esperaran. Aceleré con desesperación. El motor rugió. Las figuras se quedaron atrás, pero el farol no. Comenzó a seguirme. Volaba junto al camión a una velocidad imposible, igualando mi movimiento. Cada vez que yo aceleraba, él se movía más rápido. No producía viento ni hacía ruido. Era una luz muerta, impecable, que no obedecía leyes humanas. De pronto, la luz desapareció. El tablero dejó de parpadear. La radio se apagó. Y la carretera volvió a ser normal. Me tomó unos minutos dejar de temblar. Cuando llegué al rancho donde debía recoger la carga, un viejo del lugar, un hombre navajo que trabajaba como velador, me vio pálido y supo exactamente lo que había pasado. Me preguntó si vi la manta o la luz que flota. Asentí sin poder hablar. Me dijo que esa zona es conocida por apariciones de caminantes quebrados, espíritus que no son muertos ni vivos. Seres que quedaron atrapados entre dimensiones después de perderse en rituales antiguos o morir lejos de su territorio. Dijo que esas figuras no buscan atacar, pero sí atraer. Quieren que la gente salga del camino, que se pierda entre las rocas donde ellos quedaron atrapados. Que quienes las siguen nunca regresan. Agregó que el farol que vi no es un objeto ni un alma. Es una señal. Algo que imita luz humana para atraer personas a su territorio. Que cuando aparece es porque los caminantes están cerca. Me dijo. Si te siguen, nunca les prestes atención. No los mires. No los escuches. No los sigas. Solo sigue manejando y no te detengas. Desde esa noche no volví a tomar rutas nocturnas en Utah. Y cada vez que manejo y veo una luz donde no debería haber una, acelero. Porque no sé si es una lámpara real, o si los caminantes quebrados me están esperando otra vez.
Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.